Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa de debate, este día martes 26 de julio. Les dije estos días que era importante empezar a entender qué era este nuevo término de la justicia transicional que se ha puesto de moda porque se está hablando de ella como la posibilidad de venir después de la institucionalidad de la ley de amnistía, crear un nuevo tipo de justicia para reparar a las víctimas de los conflictos durante la guerra, básicamente los conflictos de lesa humanidad. Este es un término que seguramente en nuestros países sí es conocido, en El Salvador todavía no era conocido, en el fondo se trata de más que llevar a los culpables a la cárcel, sino que buscar medidas reparativas, ¿ya? En relación a las víctimas de ese conflicto. Sobre esto hablaremos esta noche con dos destacados abogados del país. Antes saludo a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, presento inmediatamente a mis invitados de esta noche. Julio Valdivieso, abogado, analista político. Buenas noches, Julio, gusto saludarte. Buenas noches, Nacho. Buenas noches, chicos. Y también con nosotros Francisco Beltrán Galindo, abogado, analista político, exministro. Buenas noches. Gran gusto, Julio, y un gusto estar aquí contigo, Nacho. Bueno, si le pongo a leer los currículums de cada uno son largos, porque también Julio tiene ya no nos su da tiempo, currículum, pero bueno, eso ustedes ya más o menos lo saben. Decía que después de esta declaración por parte de la Sala de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, empieza a buscarse algunas alternativas y tanto el gobierno, los partidos políticos como la misma Iglesia están diciendo que no se trata de llegar a acciones penales y dejar gente en la cárcel después de tantos años, sino que de repararle a las víctimas el daño causado y obviamente también establecer la verdad de lo que fue los hechos de ese momento y seguramente eso también incluye el perdón. La idea es que esta noche conozcamos un poco más qué es lo que puede pasar políticamente y legalmente después de esta derogación de la ley de amnistía. El gobierno ha reconocido que ellos están impulsando y que los partidos políticos están trabajando en este momento en una nueva ley de reconciliación nacional. Y esta ley de reconciliación nacional llevaría a esta justicia transicional. A ver, don Chico, ¿qué es? Usted que es profesor, los dos son profesores, ¿no? ¿Qué es esta justicia transicional? Mira, este es un término que se empieza a utilizar ya con esa conformación allá por los 80 y se termina de definir en los 90. Digamos que el principio venía desde mucho antes, pero ya como término, como concepto, se afina en esas épocas. Y fundamentalmente lo que trata es de decir cómo podemos hacer una justicia que logre la transición de la guerra a la paz. Entonces allí tratan de construir un equilibrio entre lo que son los derechos de las víctimas a conocer la verdad, los derechos de las víctimas a la que se les restituya lo que se les puede restituir, en caso, por ejemplo, de los cadáveres si están en fosas comunes o ese tipo de cosas, o otro tipo de reparación. Incluso la indemnización. E incluso la indemnización. Entonces, pero por otro lado, también cierto tipo como de perdón ante los delitos que se hayan cometido dentro de la guerra como combates, y por otro lado, otro tipo de perdón en relación de los delitos que se les suele llamar delitos de guerra o delitos de lesa humanidad, que tienen su diferente tratamiento dependiendo de la magnitud de esos delitos. Entonces, ese juego de soluciones es la que se le ha llamado la justicia transicional.
En El Salvador tuvimos justicia transicional, no de la que querían algunos sectores, pero sí hubo una comisión de la verdad, fue designada con ese fin. Hubo una amnistía en el 92 para permitir que los comandantes guerrilleros lograran venir al país y pudieran darle las instrucciones a su gente para que se desmovilizaran sin que los persiguiera la justicia. Hubo después del informe de la verdad la ley de amnistía general, que fue la que justamente declaró la sala inconstitucional por conceptos jurídicos que yo no comparto, definitivamente no los comparto, pero es la sala y a ellos les ha tocado eso. Y pero pareciera, digamos, que esta que tú llamas que hubo alguna justicia transicional no fue directamente a cuál es el motivo principal de esta justicia, que son las víctimas. Lo que pasó es que vamos a ver, cuando tú estás desarmando un conflicto, claro, que no hay ganador, porque hay que comprender que es un conflicto que termina en un empate. Al estar empatado, tú tenías que generar una manera que los militares, que eran la parte oficial, legal de la guerra, y los rebeldes, los guerrilleros, que eran los ilegales de la guerra, tuvieran un marco jurídico que les construyera confianza para poder decir, dejo las armas sin estar esperando que el otro me mate cuando yo ya esté desarmado. Para construir eso es que se crearon todos esos mecanismos. Ya. Entonces, claro, habían víctimas que estaban fuera de estos dos grupos, que es lo que después se mantuvo con toda la queja posterior, que es lo que hemos seguido podía viendo, suceder ya directamente, que es lo que podría pasar hacia las víctimas. Correcto. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está pasando en este momento, de que se busque una alternativa no penal a la derogatoria de la ley de amnistía? Yo creo que como salida es bueno, porque la contraria son los juicios penales. Sí. Y los juicios penales nos vamos a poner que vamos a tener que desmontar todo el gobierno de la República, porque ahí tenemos al presidente, al vicepresidente, al primer designado, al segundo designado, y entonces realmente nos quedaríamos sin gobierno y además con un Congreso donde la mitad de los diputados del FMLN también han estado en esas cosas. Entonces, no podemos desarmar, en mi opinión, toda la institucionalidad, porque este jueguito del fuera de lugar que le jugó el Frente todos estos 20 años al partido de derecha, Arena, que cada vez que se decía derogamos la amnistía, el Frente se callaba porque sabía que Arena iba a salir diciendo no, es inconstitucional y tal y cual. Entonces, sin que se tomara conciencia social que los verdaderos involucrados en este tema son ellos, porque ellos fueron los que le mintieron a la Comisión de la Verdad. Ellos no le dijeron la verdad. Entonces hoy les tocaría decir la verdad. Y ese tipo de cosas, como te digo, desmonta. Ahí sí desmonta realmente lo que ha venido diciendo el presidente, desmonta el gobierno. Entonces yo creo que tampoco debemos meternos a ese tipo de cosas. Julio, ¿te parece bien esta alternativa que se está buscando, crear una ley de reconciliación nacional y buscar una justicia transicional? Yo creo que es de las medidas más sensatas que pudiera plantearse, Nacho. Esta medida no es un tipo de justicia, sino de cómo abordar la justicia, la transicional. Aquí hay que diferenciar cuál es el concepto de la amnistía, el concepto del indulto, para poder entender entonces por qué una justicia transicional es como la medida más ecléctica para poderla balancear. La amnistía, como su nombre lo indica, es perdón y olvido, pues viene del griego amnesia. Pero el indulto parte de que haya una condena, una sentencia. Y la amnistía tiene efectos retroactivos. Aquí hay una extinción de la responsabilidad penal, tanto en materia propiamente penal como civil. En este tipo que se está planteando hoy por hoy como una justicia transicional, esta, como muy bien lo explicó el doctor, se dio en la época anterior. Lo que pasa es que no muchos previeron en un momento determinado el desenlace. Yo también, al igual que el doctor, no comparto el sustento jurídico, sobre todo en el voto razonado del doctor Belarmino Jaime. Pero eso no implica que no se deba de cumplir. Como abogado, tenemos la obligación de respetar los fallos, me gusten o no,
los comparta o no. Eso es una valoración totalmente diferente. Creo de que habría que hacer el análisis de cómo se conforma, se da en un momento, pero una gran pregunta, ¿qué ganábamos con esto? Pues, ¿qué se gana con esto o qué se pierde? Porque esto no es un partido de fútbol donde alguien va a perder o alguien va a ganar. Creo de que si esta alternativa que está planteando el gobierno, ojalá podamos tener acceso, Nacho, al anteproyecto para poder darte una opinión. No está todavía. Y si en realidad la finalidad es precisamente eso, que sea una justicia para conocer qué es lo que pasó y que no vaya a ser un instrumento para poder vengarse de determinado Julio, dijiste un elemento, nombraste un elemento que parece fundamental, y yo estoy lleno de dudas sobre esto. En un tipo así, que se haga una ley de reconciliación nacional, esta ley establecería la búsqueda de la verdad, pero inmediatamente después de encontrar la verdad, el indulto. No, porque el indulto parte de la base de que exista una pena. Y aquí habrán unos casos en que nunca se llegó a una sanción puramente dicho. Ahora, a mí lo que me preocupa en el concepto... Pero una vez encontrada la verdad y establecido los culpables... No, lo que pasa es que tampoco no podés perder que hay principios constitucionales, ¿verdad? Como el derecho de defensa, el principio de inocencia. Es decir, que todas estas personas, mientras no se les demuestre lo contrario... No, de acuerdo. Tienen que tener... Pero aunque se haga una ley de reconciliación nacional y se haga una justicia transicional, el derecho de las víctimas está exactamente igual a decir, voy a poner una demanda penal. Pueden hacerlo. De hecho, los efectos de la sentencia precisamente eso. Volvieron las cosas a junio del 91. A ver, vamos solo quiero terminar una cosa, que no sé si Chico va a estar de acuerdo, pero la justicia transicional parte de la base para aquellos, como una reparación para aquellos hechos de magnitud de violación a derechos humanos. Y hay una concepción que los derechos humanos solo los hace el Estado. Y ahí sí yo creo que debería de empezar a haber una desigualdad. Serían solamente las víctimas del ejército en este caso. Voy al corte y volvemos rápidamente. Quiero entrar un poco más. El presidente ya ha dicho que él está de acuerdo con una ley de reconciliación nacional. Incluso estableció algunos parámetros. Dijo conocimiento de la verdad, reparación moral, resarcimiento de daños y perdón para los responsables. Vamos al corte, ya volvemos. No podemos evitar la trabazón en la mañana, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. No podemos evitar que tengas tanto trabajo, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. El Pozo de la Lotería. Ahora puede ser más grande. El primer premio arranca en $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. A ver, obviamente a mí me llama mucho la atención esto de que se establezca una ley de reconciliación nacional y quedamos con Julio en relación, le preguntaba yo
¿qué pasa si hay acciones penales? Porque voy a leer lo que el presidente dijo. Dijo que esta ley debería tener los componentes de que sepa la verdad, o sea, que haya procesos y terminen esos procesos en un establecimiento de la verdad, que haya una reparación moral a las víctimas, un resarcimiento de daños o indemnización y un perdón para los responsables. O sea, significa esto que la ley establecería, una vez conocida la verdad, otra amnistía o un perdón. Un perdón, un indulto, como decía Julio, o una pena reducida, dependiendo de la magnitud o los acuerdos políticos que se hagan al respecto. Yo creo que es importante comprender que lo que salga tiene que ser una especie de un subacuerdo de paz. Es decir, la parte que hizo falta en la negociación de las responsabilidades penales y del resarcimiento como sociedad a las víctimas, tiene que ser un acuerdo nacional. Porque ahora, esto es lo que el fallo de la sala espera, ¿crees tú? Porque yo creo que lo que el fallo de la sala... La sala abre la posibilidad para todo. Abre una acción penal. Lo que dice Julio es para que la gente decida... Que la corporación jesuita meta ya mañana denuncias contra la muerte de los jesuitas y contra los padres jesuitas que se murieron en la guerra. A Rutilio Grande y todas esas cosas. No, y también... abre la posibilidad que los familiares de los funcionarios, en el caso de los magnicidios, por ejemplo, la muerte del canciller, el fiscal, el alcalde de San Salvador, el presidente de la Corte Suprema, es decir, que tiene características de magnicidio, que no son crímenes de lesa humanidad, pero sí son crímenes de guerra. Entonces, ese tipo de cosas pueden llegar. Otra cosa que puede pasar es que en el acuerdo nacional se determine de qué crímenes estamos hablando. Porque el error sería, un poco en la lógica de Julio, que el partido de gobierno con sus aliados decidan que solo van a ser los militares los que van a juzgar. Eso sería un error gravísimo. Pareciera que no. Pues más vale que no. Pero es que el problema, como ya lo vivimos con el acuerdo de paz, si ustedes se recuerdan o los ciudadanos recuerdan, solo el ERP confesó los crímenes. Solo Julio, ¿cómo se llama? Joaquín Villalobos. Sí, Joaquín Villalobos y su gente confesaron la muerte de los alcaldes y unos otros delitos de ese tipo. De ahí, todos los otros eran unas santas palomitas que nunca hicieron nada, ¿verdad? Pero tú sabes que sí, que hicieron la matanza de la Zona Rosa. Sabes que mataron a los marines indefensos que se cayeron en el helicóptero. Sabes que mataron al doctor Rodríguez Por. Sabes que mataron a Pecorini. Sabes que mataron al alcalde. A todas estas otras personas que estamos hablando. Y de una forma brutal. No eran asesinatos así de que se me fue un tiro. Entonces, ese tipo de cosas son reales. Y las familias tienen el derecho a perdonar. Como ya lo han dicho algunos, creo que la familia del doctor Rodríguez Por ha dicho que ellos están dispuestos a perdonar. Creo que los hijos de Roberto Poma también han expresado públicamente que están dispuestos a perdonar. No he oído eso mismo desde del lado de los jesuitas, pero vaya, algunos de los que fueron víctimas supondré yo que están dispuestos a perdonar. Pero hay otros que no y tienen el derecho, de acuerdo con la sentencia, de poner las denuncias. Okay. Ahora, ¿dónde vamos a terminar en esa lógica de las denuncias? A saber, no sé si hay pruebas, no sé si están bien documentados los expedientes, no sé si la Fiscalía tiene la capacidad, si le va a dar la prioridad política versus los juicios de corrupción. ¿Qué valor le das tú a esa declaración del fiscal que dice no tenemos dinero para investigar crímenes del conflicto armado? Y eso sería demasiado caro. Yo creo que, mira, todos son, yo lo veo como señales que nos vamos acercando a unas CICIES. ¿Así? Pues yo lo veo. ¿Y tú crees que el gobierno y el FMLN estaría por eso? Yo no veo que esté por eso. Pues me parece que las cosas, las estrellas se están poniendo de una forma que alumbran bien para un cierto lugar. Bandera, ¿verdad? Yo creo que las estrellas van por esos lados. Yo estoy viendo que las cosas suceden. ¿Cómo ya está? Yo veo más allá que chicos, y ya está en El Salvador. Lo que pasa es que hay diferentes matices, ¿verdad? Para hacerlo, pero volviendo quizás al mismo tema,
Yo sí te quisiera dejar planteado. El país necesita una reconciliación verdadera. Yo incluso no creo que con una ley se pueda lograr toda esa, aunque la intención sea. Ni las economías, ni las paz se hacen por decreto. Tiene que haber una verdadera intencionalidad, no solo de los partidos políticos, de la sociedad misma, Nacho. Este país está totalmente polarizado y lo acabamos de ver en la última elección. Y además de esto, aquí hubo gente que se encargó de abrir las heridas, de profundizarlas, de echarles chile y sal. Es decir, hemos tenido cuál posguerra, cuál paz. Si desde que se callaron los fusiles, porque aquí no ha habido una verdadera paz, lo que ha habido es una profundización de las causas estructurales que llevaron hacia la guerra, con un agravante, que se mantuvo una polarización permanente, y mira dónde estamos terminando en este momento. Yo quisiera ver que esta justicia... ¿Y tú crees que hecho todo esto que se está hablando hoy día, pudiera haber, como alguien tituló en un artículo, oportunidad de una renovación política después de este paso? Hay que tener cuidado, porque entendemos por una renovación política, ¿verdad? De un saneamiento de la política nacional, de un dejar los fantasmas. Yo no puedo negar de que hay hechos, ¿verdad? Pero no podemos decir toda la política. Yo creo que hay malos políticos. Y yo creo que los mismos políticos deben de sanear para no seguir dando, dijéramos, esa imagen. Mira, todas las sentencias que ha dado esta sala del régimen político las hemos aplaudido, porque la gente está cansada. Y no porque en muchos de los casos hayan tenido la razón, no, sino que si el objetivo que se pretendía a través de eso. Te pongo un ejemplo. Yo estaba totalmente de acuerdo en que era ilógico aumentar los plazos de los funcionarios. Pero yo no era del criterio de la vía, me explico, a través de una sentencia. Yo era del criterio de que debía haber candidaturas partidarias, sí, pero no por la vía. Sin embargo, ¿por qué las hemos? Porque han sido los únicos en la sala en que les ha corregido la plana a los políticos que debieron de haber entendido algunos de los parámetros. Frente a eso es que interviene la sala y les empieza a decir así lo. Es más, en esta última sentencia, chicos, le ordena a otro órgano de Estado y le dice, usted no puede volver a legislar sobre la amnistía. Y la gente está muy atenta a los resultados de la sentencia, porque hoy día muchos están destacando, algunos periodistas, la presencia de Medardo González en una comisión de la Asamblea Legislativa, cosa que no se había visto antes. Maravilloso. Ahora va a ser honor al cargo por el que fue electo. Me parece, mire, son de las cosas buenas que están pasando. El tema de los suplentes yo creo que se ha venido depurando, y como muy bien dice Julio, no porque los políticos hayan entendido lo que estaba pasando, sino porque desde afuera se le ha venido corrigiendo el tema. Desde que ya no es negocio llevar suplentes que van a financiarme mi campaña como propietario y a costa de eso va a tener un salvoconducto porque es un delincuente de mi departamento, ya sea un narco, traficante de personas, contrabandista, como era lo que venía pasando. Eso ya desaparece porque los suplentes ya no tienen fuero, entonces ya no es negocio ser suplente. Pero además ahora lo someten a que los van a votar y mientras tanto nos genera una sensación de paz que vamos a ver diputados trabajando. Es que es maravilla. Es que cuando uno ve, por ejemplo, los viajes de los diputados, es insólito. Yo ayer tuve a unos suplentes y yo le decía, pero ¿cómo es posible que de acuerdo a las estadísticas los suplentes han estado presentes en todas las plenarias de esta legislatura en un promedio de un 25%? Y me decía que era maravilloso porque en Guatemala era un 38%. Pero mira, yo he sabido de casos que si son ciertos son realmente como ejemplificativos casi chistosos de esta cosa. Un diputado de un partido de la derecha, de los tres que se supone que son de la derecha, pedía ir en una delegación a Cuba a un congreso de los amigos de Fidel, con tal de ir a Cuba. Y otro quería ir un viaje a Panamá, ¿verdad?
y pidió que lo mandaran, varón, de género varón, y iba para un congreso de mujeres. Entonces, es una cosa casi bizarra. Yo no sé cómo interpretarlo, si para bien o para mal. Yo no lo sé, pero el punto es que el viaje se convierte en una parte del derecho del diputado, que no puede ser. No, mira, eso solo te quiero aclarar. Yo creo de que nadie niega esos abusos y yo tiene que ver ejemplarizantes. Yo creo que los más interesados en que esto salga a la luz deberían de ser los propios, porque no todos los diputados son malos. Hay algunos que han abusado del tema de los viajes. Yo considero que los viajes sí son valederos, siempre y cuando le traiga un beneficio al país de que un diputado nuestro nos represente fuera, que den un informe de cuáles fueron sus labores en el extranjero. Lamentablemente, eso no es que se haya sido, dijéramos, la regla general. Yo conté aproximadamente unos 6 viajes de comisiones grandes de diputados a ver cómo funcionaban los puertos privatizados. Y en esos iban muchos que nunca iban a estar de acuerdo con un puerto privatizado, pero les servía de viaje. Pero hay otros casos, eso Nacho, fue antes pero no solo en la Asamblea. Asamblea, hay en otros lados también que van sí, con eso. otros también, pero el tema de los diputados, se publicó hace 2 años, algo así, el caso de un diputado que se autoinvitaba, se hacía las cartas que lo invitaban para ir a no sé qué lugares en Europa y se iba. Había otro diputado que era de la Junta Directiva pasada que hacía viajes y se ordenaba los trajes finos en París, pero como no se los terminaban a tiempo, regresaba y hacía una misión oficial de sus colaboradores para que lo fueran a traer. Entonces yo creo que ese tipo de cosas deben de parar. Ya es un tema lo que... voy a volver en el próximo bloque a la ley de amnistía y a lo que puede ser esta solución o alternativa que se está buscando. Pero hay 2 cosas, digamos, que quiero preguntarles. Una es sobre este arzobispo o Iglesia Católica que está hablando más. ¿Se han dado cuenta que está más contundente en el último tiempo las declaraciones del arzobispo? Lo último que dijo fue que la ley de amnistía fue una bofetada para las víctimas, la ley de amnistía del año 93. Pero también ha hablado de de la parte fiscal, si él iba así, si él iba no. Hay un montón de cosas que la Iglesia está hablando hoy día. Le voy a preguntarle sobre si fue para ustedes una bofetada o no. Pero lo otro, que es una preocupación que tengo en lo personal, debido a las circunstancias del país, es si esta justicia transicional nos puede llevar a que ocupemos mucho dinero del Estado en reparación de víctimas, dinero que no tenemos y que seguramente hoy día hace mucha falta en lugares como educación y en salud. Ya volvemos. Esto es para los que trabajamos duro, para los que nos piden una milla extra y en cambio damos 2, para los que hacemos una jornada de sol a sol y para los que decimos que nuestra recompensa es un trabajo bien hecho. Llegó el nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecrondi, que protege de la corrosión y mantiene limpios los inyectores para mayor potencia y mejor rendimiento. Nuevo diésel bajo en azufre Texaco con Tecrondi. Texaco, 80 años en El Salvador y seguimos brillando. En tu tierra cuscatleca, así son tus playas, tus lagos, tus monumentos, tus volcanes. Así, de salvadoreño, como tu futuro. Porque fuimos, somos y seremos tu banco. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza.
El Pozo de la Lotería. Ahora puede ser más grande. El primer premio arranca en $100,000. Mientras más juegas, más se incrementa. El Pozo de la Lotería te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos a saludar a quienes nos están viendo a través del internet por laprensagráfica.com, transmisión para todo el mundo en vivo, pero también por supuesto a quien hace posible este tercer segmento de debate. Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Amanecer. Realizar la tarea. Conquistar. Seguir adelante. Ser la red financiera con mayor cobertura nacional significa que estamos ahí donde estás en todo momento. Por eso en tus cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito te damos soluciones financieras a la medida de tus necesidades. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. A ver, rápidamente, solo para opinar sobre lo que dijo el arzobispo el domingo pasado. ¿La ley de amnistía fue una bofetada para las víctimas? Yo creo que si lo vemos estrictamente de las víctimas, pues sí. Es muy probable que muchas de ellas hayan sentido que su derecho a la justicia se les negó. Ahora, el tema es que en un proceso de pacificación, eso es como una consecuencia natural. Es decir, la misma Convención de Ginebra sostiene que al finalizar un conflicto interno debe tratar de darse las amnistías más amplias posibles, porque lo que se trata es de parar las cadenas de venganza. Entonces, la única manera de pararla es decir, vaya, ok, ya te dejo tranquilo, yo te dejo tranquilo acá. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que el país no puede acordar un mecanismo de contribución a los daños de las víctimas. Pero también, ojo, hubo un acuerdo de darle un beneficio a los expatrulleros y a los guerrilleros, en general a los desmovilizados, y ya llevamos 25 años con manifestaciones, la gente reclamando que no le han cumplido. Bueno, por eso digo yo. Y hay una ley. A ver, y quiero entrar al tema de dinero, porque esto tiene un costo, y un costo alto. Y yo quiero preguntarles, si ustedes tienen idea, ¿cuánto pudiera ser lo que al Estado salvadoreño pudiera costarle esta justicia transicional, a la cual yo no me opongo, por supuesto, ni me opongo que las víctimas tengan reparación, pero obviamente hay realidad en el país, no sé cuánto tiempo puede durar esto, cuánto dinero puede ser. Una cosa. Pero además, la pregunta es, además, ¿qué va a pasar un día que hagamos esto y empecemos a, no sé si esto puede llegar a cientos de millones de dólares? Tiene un guión, esto para mí tiene un guión de cómo se van poniendo las cosas. Mira, en el mundo han habido más de 500 conflictos y todos han tenido ley de amnistía. No hay una forma de poder que alguien va a deponer las armas, porque si alguien le hubiera ganado, una parte le gana a la otra, pues no estaríamos hablando de nada aquí, o estuvieran presos uno de ambos lados. El tema es que queríamos seguirnos matando. O sea, esta ley se dio producto de una reconciliación. Por supuesto que las víctimas no se sintieron satisfechas, pero ¿qué querían? ¿Seguir incrementando las muertes o pararlas? Ahora, el tema, cuando vos te vas a la sentencia en el fallo, deja totalmente abierta la responsabilidad civil en el sentido que le reconocen a las víctimas el derecho a las indemnizaciones por daños morales y pecuniarios. Está abierto. Okay. A ver, si no hemos pagado a todos los desmovilizados que todavía están reclamando 25 años después, si no tenemos dinero, ¿ya? Es como entrar a un problema mayor. Y por favor, que no se entienda que no estoy a favor de las víctimas. No, pero es que porque yo también digo una cosa, el día de mañana tienen todo el derecho de pedir exactamente lo mismo las víctimas de las pandillas. Claro, le voy a decir una cosa. El mismo derecho. Le voy a decir una cosa, solo para darle para que chico, te voy a decir,
El problema es que en los acuerdos de paz, con todo respeto, la comunidad internacional fue generosa, pero muy tacaña en la época de la paz. Es decir, precisamente por generosa lo que tú estás planteando. En dar plata para las balas y para... No, es decir, en todo, en términos amplios de la palabra. Lo que pasa es que una vez vino la paz, entre comillas, porque para mí no hubo paz, se callaron fusiles, el costo de la reinserción lo estamos pagando hasta ahorita en este momento. Y todavía no hemos parado. Si no les han podido cumplir a los veteranos de guerra de ambos bandos por más de 25 años, ¿de dónde vamos a dar? Bueno, si dicen que dentro de 2 meses estamos en default, ya que no vamos a poder pagar, ¿de dónde vamos a sacar para pagar esto? Eso no quiere decir que no tengan derecho. Tú has hecho una pregunta. No, yo creo que tienen derecho. ¿De dónde se va a pagar? Pero esa es la pregunta. Ese es el punto. Pero hay un tema que se suele soslayar. Ajá. Cuando hablamos de que el Estado debe pagar, eso tiene una dimensión bien específica. Cada ciudadano debe pagar. No, claro. No, es que cuando estoy hablando es que el que maneja un taxi, el que maneja un bus, el que trabaja en una casa, el que trabaja en un almacén, el que es campesino, todos los ciudadanos, todos nosotros. Cuando la sala dice, páguenle a las víctimas. Hay una frase de Rodolfo. Nos lo está diciendo a todos nosotros. Páguenle ustedes páguenle a las víctimas. Aún gente que ni había nacido cuando fue el problema. Rodolfo González, magistrado, dice, toda la institucionalidad tiene que estar en función de las víctimas. Pero ese es el criterio de él. Pero la verdad, el punto es que ponete tú a pensar que un país que se está discutiendo con el default que menciona Julio en 2 meses, que eso nos puede meter a un relajo económico importante, que no le hemos cubierto ni a los desmovilizados, ahora estamos que ni las pensiones de los militares pueden pagar, pues va. Y a ese Estado, a esa sociedad, le vienen y le dicen, mire, y ahora le van a recordar los daños morales. Ok, pero además estamos cometiendo el mismo error que se cometió post-conflicto. Hoy día tenemos una violencia provocada por las pandillas y hay cientos de miles de maras y nadie se ha preocupado por esas víctimas. Yo quisiera... Y el día de mañana esas víctimas también pudieran... No es igual el caso. ¿Por qué no? No si es el igual. Estado es el que falla finalmente. Podría ser que hubiera... O sea, yo creo que, por ejemplo, ese bus de gente que fue incinerada, la gente adentro de ese bus, no tienen derecho el día de mañana a decir, morimos en un estado de violencia en El Salvador y el Estado nunca nos protegió. Fue negligente, podría ser, sí. Mira lo que te dijo en el numeral 2 de la sentencia textualmente, Nacho. Te dice, porque impide la reparación integral de la víctima, particularmente el derecho a la indemnización por daños morales reconocidos. Es decir, ya está consagrado el derecho a esa reparación. Ahora, ¿por qué dicen el Estado y por qué se orienta a una justicia en este momento transicional? Precisamente porque el único que pudiera tener la capacidad de poderles pagar a las víctimas es el Estado. Porque si vos te vas contra los particulares, muchos no tienen la capacidad económica para responderle a las víctimas. Y mirá las 4 características que debe tener una justicia transicional. 1, las acciones penales, que debe de contener eso. 2, las comisiones de la verdad, que ya lo contempla la misma sentencia. 3, los programas de reparación de las víctimas, y aquí viene algo importante que yo lo quiero dejar planteado, que son las reformas institucionales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando se determine que efectivamente se cometieron delitos por parte de la Fuerza Armada? ¿La vas a quitar? Porque tiene que haber reformas. Con esa intención se están dando que se hagan las reformas institucionales. Y estas solo proceden contra violaciones de derechos humanos. En otras palabras, el único que puede ser sancionado es el Estado. Y el Estado no tiene el dinero, lo vamos a pagar todos los salvadoreños, los 3 que estamos aquí. No es cierto que el Estado saque el dinero, lo va a sacar a través de los impuestos, que es la única forma de donde se puede retribuir. Bueno, pero puede ser la solución. Bueno, es que yo tengo la impresión que los partidos políticos, para ellos puede ser la solución, decir ya, este caso lo dejamos a futuro, estos procesos pueden durar 1 año, 2 años, después de 3 años empieza, digamos, a lo mejor la reparación, las indemnizaciones,
y entonces es como decir, vamos a pedir hoy día endeudar más el país a futuro. Pero yo creo que si tú haces una encuesta y le preguntas a los salvadoreños, ¿está usted dispuesto a pagar por el daño económico, moral que le hizo la CFPL a la familia Borgonovo cuando mataron al canciller? ¿Sí o no? Otros pueden decir. ¿Está dispuesto usted a que usted pagar por los daños que hicieron los militares en la matanza del Mozote? El problema es que el ciudadano va a decir, pero perdóneme, este no es mi problema. Es que ahí hay un tema que se maneja con mucho eufemismo. Pero el problema cuando tú le trasladas al Estado, como dice Julio, la responsabilidad de pagar los daños, aunque la sala dijo que el primer obligado es el hechor y subsidiariamente es el Estado, ¿cómo le vas a pedir al vicepresidente, por mucho que haya comprado terrenos en la isla de Montecristo, le vas a pedir que pague una indemnización millonaria vendiendo los terrenos? No le va a alcanzar. Bueno, me imagino que en estos casos no va a suceder lo que ocurre hoy día en los tribunales, que un muerto vale como $1.500. No, lo que pasa es que yo no te podría decir en qué va a terminar esto. Aquí estamos especulando sobre la base de una ley que se va a dictar. Que lleva implícito la indemnización, no me cabe la menor duda. No, pero el presidente ya lo dijo. No me cabe la menor duda. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. En Quality Grains, no inventamos el café, lo perfeccionamos. Granos cuidadosamente seleccionados. Un proceso industrial de alta tecnología. Grupo Gourmet. Perfecto. Grupo Premium. Perfecto. Grupo Popular Deportivo. Perfecto. Y una experiencia perfecta de aroma y sabor. Quality Grains. 25 años perfeccionando lo perfecto. Hoy sí voy a ser cholo. Es más fácil, más rápido ganar con Lotín. Tu dinero al instante. Más juegos, más dinero con Lotín de $1. Raspa y gana, encontrando 3 figuras iguales. Hasta $10,000 al instante. Y además, extra juego. Lotín, tu dinero al instante. Lotería Nacional de Beneficencia. En Doctor House. Espera. Stevie, ¿qué ocurre? ¿Qué tienes? ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude! No hay respuesta en ninguno de los celulares de tus padres. Tal vez tuvieron que apagarlos. ¿Qué importa dónde están? Él está sufriendo, hagan lo que deben. Ese no es el procedimiento. Lo dejarán aquí en agonía hasta que sus padres lleguen a enterarse. Está bien. No lo está. La fuga debe estar en venas pulmonares para entrar en mis pulmones. Sí. No veo nada. ¿Y tú? No. No le veo sentido. ¿Cómo puedo tener una efusión sanguínea sin sangre a la vista? Doctor House, este miércoles a las 9 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. Ixtant. Esta misión va más allá de las fronteras del riesgo aceptable, pero son momentos extraordinarios y se requiere de un valor extraordinario. Cuando termine podremos sentarnos y reflexionar sobre esto, pero ahora es una amenaza que debe ser contenida. Si Seraphim explota en su reingreso, estas esporas podrían esparcirse por la atmósfera y causar una infección masiva. No solo hablamos de Molly, Sean Glass o Katie Sparks, sino de la humanidad. ¡Cero! ¡Despeguen! Molly, tenemos que irnos. Así será al arreglar las comunicaciones y girar la estación. ¿Por qué no dejas que explote? Si Seraphim explota en su reingreso, esas esporas en los condensadores podrían fácilmente llegar hasta la Tierra. Tú y yo somos los únicos que podemos evitarlo. Ixtant, este viernes a las 9 de la noche. Por BTV, hay mucho que compartir.
Dolofin Rápida Acción. Desde siempre, el analgésico efectivo contra el dolor de cabeza. Te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. Vamos con Francisco Bonilla para saber qué hizo los amigos televidentes. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, un placer saludarles. Iniciamos como cada noche con nuestra participación de la gente a través del Twitter, dice Carlos Rodríguez. Sería mejor difundir lo que está documentado en la Comisión de la Verdad. Los casos ya se conocen, afirma el señor Rodríguez. Roberto, así es, dice, hay miles que pueden rescatar el país del abismo inmediatamente. Ana Meyer, al doctor Francisco Bertrán, a 26 años de los acuerdos de paz, ¿realmente hay perdón y olvido? ¿Se estará promoviendo el olvido? Le pregunta al doctor Francisco Bertrán Galindo. Carlos Aguilar dice, en Guatemala se quitó presidente y vicepresidente y todo viene, afirma. El padre Edwin Baños, quien ha estado con nosotros en el estudio, dice, veníamos con derecho del Estado y ahora nos vemos un Estado de derecho. ¿Qué opinan? Les pregunta el padre Edwin Baños. Eduardo Escobar dice, es extremo estar planeando o planteando esa posibilidad, pues presidente y vice tienen fuero y no hay 56 votos para desaforar. Afirma Francisco Hueso, no señor, solo quitémosles el poder constitucional a los partidos y que sea el pueblo el que decida y verá que todo cambia, dice sobre la afirmación del señor Valdivieso sobre la falta de una reconciliación verdadera. Alonso dice, no se puede pedir amnistía si los que hundieron al pueblo en una guerra en la que terminaron negociando no han pedido perdón. Leo López le pregunta al señor Valdivieso, ¿y quién rinde cuentas de eso? Sobre lo que dijo de los viajes que hacen los señores diputados y la necesidad de estos. José Rafael Castro, cualquier costo económico de la aplicación de la ley valdría la pena. Necesitamos la reparación de los familiares. Dice Figueroa, ¿quién pagará por los muertos por buses viejos? ¿Qué diputados autorizaron inmoralmente que circularan? Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, yo decía, digamos, que estas cosas abren camino a decir, yo también fui víctima y soy víctima de esto. Mi padre murió por un bus en mal estado que se permitía que el país circulara libremente a pesar que todos podían ver que el vehículo estaba en mal estado. ¿Para qué hablamos del caso de los mareros? Hay cuántos crímenes de gente inocente que ha sido muerta y claro, se puede llegar a un juicio estableciendo culpabilidad del Estado. Digamos que es interesante lo que decía el padre, ¿no? De decir, veníamos un derecho de Estado y estamos entrando a un Estado de derecho. Yo creo que hay razón en el fondo, en el sentido de que los funcionarios negligentes deberían de responder ante la ciudadanía. No sé si sea posible que se le reconozca indemnización material a las familias víctimas. Puede ser que el Estado pueda, puede ser que no pueda. Pero que debería haber un juicio de responsabilidad a los funcionarios negligentes que hayan permitido esos buses de 50 años que se caen en los abismos, que matan personas, o lo que tú decís, la negligencia del Estado en hacer valer un sistema de seguridad. Es decir, todo ese tipo de cosas, sí, ya nos van metiendo en un concepto donde el funcionario ya no es autócrata, que puede decir arbitrariamente lo que quiera, sino que ya tiene que empezar no solo a respetar la ley, que en teoría ahora lo tiene que hacer, y muchos no lo hacen, pero además tiene que responder por no respetarla. Entonces, yo creo que si lo vemos desde esa perspectiva, obviamente vamos avanzando hacia ese tipo de Estado y eso es bueno. Ahora, yo creo que para bajarle un poco también al tono, porque creo que nos pusimos alarmistas con esta discusión, pero era importante para poner sobre la mesa todas las posibilidades que pueden haber. Yo diría que la mejor de las posibilidades que nos puede pasar es que tengamos realmente un acuerdo de nación sobre este tema. Pero no estoy hablando del acuerdo de los partidos políticos bajo la mesa.
Estoy hablando que esto debe ser un tema muy discutido, así como lo estamos haciendo acá, en todos los foros posibles, las gremiales, los colegios profesionales, los ciudadanos, tratar que todo el mundo opine sobre cómo resolver esto. En la medida que la solución sea a ese nivel, no hay sala que la vote, porque al final el demos, la base de la constitucionalidad es el pueblo. Entonces, en la medida que la discusión sea amplia, profunda y seria, y lleguemos a una solución sana, pues creo que la cosa podría terminar ahí. Si no, nos vamos a ver en esa locura de juicios que como digo, esto puede ser, o como dice alguien, que no pase nada o que pase todo. Porque ese tipo del fuero que mencionaba alguien, sí, es cierto. El presidente, el vicepresidente tiene fuero. Pero resulta que el vicepresidente y otros funcionarios por ahí quieren ir de candidatos. Son jóvenes, quieren tener una vida política futura. Pero la sala dice que esos crímenes son imprescriptibles. Entonces solo hay que esperar el momento en que salgan. Y ahí se van. O sea, estás queriendo decir que este fallo va a imposibilitar que algunos que se pensaban que pudieran ser candidatos presidenciales no podrán serlo. Ya están inmovilizados. Ya están inmovilizados. Están inmovilizados desde el momento en que los declara imprescriptibles los delitos. Y que algunos a partir de 1900 todavía siguen estando vigentes. Entonces alguien va e interpone, lo inhabilita. Ahora, los 56 votos yo tengo mis dudas. Porque está bien para desaforarlos, pero para poder demandar se necesita un antejuicio. Y para que proceda el antejuicio no necesita 56. Te vas con mayoría simple. Se va con mayoría simple. Y si declara la asamblea que da lugar o no a formación de causa, también es por mayoría simple y no por mayoría calificada. Ahora, mira, Nacho, el tema en esto es que yo comparto con Chico en el sentido de que esto tiene que tener, lo que salga, cualquiera de la ley, ponerle el nombre que salga, tiene que gozar de una legitimidad total y absoluta de la población. De lo contrario, la van a volver a votar. ¿Por qué razón? Porque no ha sido legitimada. Y ese proceso tiene que ser, para mí, sometido a amplias discusiones, no solo académicas, también, dijéramos, gremiales, donde estén las distintas corrientes del pensamiento. Y al final de esto, si no lo hacemos de esa manera, creo que lejos de haber buscado una posible salida, nos hemos complicado más, porque sí se va a utilizar como instrumento político para parar la candidatura de cualquier persona que pudiese salir en el transcurso del próximo año. Pero cualquier ley, una ley de reconciliación nacional aprobada ahora, ¿puede cambiar en ese sentido la ley derogada de amnistía? No, lo que estoy diciendo yo es que para que salga el producto, ya sea que nos vayamos por esta justicia transicional, ¿sí o no? Deberá estar legitimada por todos los sectores del país para que pueda en realidad soportar un proceso o por lo menos el pase de inconstitucionalidad. El problema es que nadie puede parar a una persona en particular que quiera hacer justicia a su manera. Como posibilidad. Ahora, lo que pasa es que entras a otro problema ya formal de aplicación. Yo no sé cómo la Fiscalía podría iniciar procesos después de 23 años, con qué tipo de prueba, porque la sentencia abre la posibilidad. Para poder individualizar cada uno de los casos se necesita un juicio. Bueno, pareciera que hay un par de casos que citan en la Fiscalía. Creo que el caso de Mozote y el caso de los jesuitas citan en la Fiscalía, y otros casos que estarán en la Embajada de Estados Unidos. Nacho, con que no han resuelto todavía el máximo tribunal de este país la extradición de los militares, ya no digamos cuando que llevan 6 meses. ¿Vale? 6 meses detenidos. Sin una causa ¿qué hubiese pasado absolutamente si legal fructífera? Si al final lo que la gente está pidiendo... Ahí hay una ilegalidad, ¿no? Absolutamente. Pero al final lo que la gente quiere es una definición en su situación. Si quieren resolver positivo, háganlo. Si quieren resolver negativo, háganlo. Lo que el ciudadano necesita es que le definan su situación jurídica. Pero no puedes mantener a una persona en 6 meses en un limbo. Bueno, me están informando que hay fuertes rumores de que esta semana podría haber un acuerdo en relación, un fallo en relación a la estadía en prisión de esos 4 militares, ¿no? Bueno, eso lo dicen cada semana. Sí, bueno. Chico,
Alguien dijo, solo hay que hacer nada más que difundir la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad. Es que la sala se fue más allá. La sala dice lo que está en el informe de la Comisión de la Verdad y cualquier otra cosa que caiga dentro de la categoría de crimen de guerra o crimen de lesa humanidad. El problema es que al hacer eso, ¿qué pasó? La matanza de San Vicente quedó incluida. La matanza de San Vicente es la de Mayo Cibrián, que le reportaba y que se suponía lo hacía con permiso del ahora presidente de la República. Queda metido el caso del ministro Rodríguez Por y puede quedar metido cualquiera de los magnicidios que no quedaron ahí, porque por ejemplo hablan de Fenastra. Fenastra está bien, pero unos meses antes habían matado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, habían matado al fiscal Alvarado, al alcalde y al fiscal Alvarado. Varios alcaldes son varios. No, pero al alcalde de San Salvador, acuérdate. Herrera Rebollo. Al doctor Herrera Rebollo, que por cierto, tú recordarás cuando iba él de candidato, hubo alguien que le puso, una de las hijas le puso una denuncia y entonces el Tribunal Supremo la quiso parar y entonces, pues resulta que eso ya está ahí. Entonces, todo esto si lo dejamos que se vayan por la libre, como dice la muchachada en la calle, vamos a tener muchos problemas. Ojalá, como yo he insistido, que la reflexión y que la cordura controle esto de tal manera que logremos lo que la sala pretende lograr, pero sin meternos. Ahora, quitándonos esta derogatoria de la sala, haciendo abstracción de que existe, ¿creen ustedes que antes de eso había un perdón y un olvido por parte de la sociedad? Mira, no lo sé. Yo creo que la sociedad nuestra es dura de corazón en cierto sentido, pero es noble en el otro. Yo me acuerdo haber leído recién terminado la guerra, que se reportaron alrededor de 10 matanzas de familias completas. Y resultó cuando se investigó que eran pleitos de la familia desde antes de la guerra, que se agudizaron en la guerra y que en la paz se los resolvieron matando de una familia a la otra. Le estaba escuchando al ministro de Seguridad decir que buena parte del problema de la delincuencia en San Pedro Perulapán y Zacatecoluca son pleitos de familias que ahora resulta que las familias están metidas en grupos pandilleriles y se están matando entre ellos. Sí, es claro que la sociedad tiene graves problemas de odio, ¿no? Pero yo te quisiera decir una cosa. Aquí se habla de las víctimas, pero inmediatamente se nos viene aquellas víctimas producto de masacres, producto, dijéramos, de abusos. Pero dijéramos, víctima es esas personas que fallecieron, como aquel simple, humilde trabajador que iba pasando y lo mataron. El peor delito de lesa humanidad es el que lo siente los dolientes. Si tú le preguntas al que murió en la guerra, aunque no haya sido en esa masacre, ¿qué crees que va a ser la respuesta? Él es víctima ¿de qué? De la guerra. O sea, yo creo que la magnitud de que por sus hechos depende de qué lado estés. Mientras a mí no me tocaron, está bien. Pero si a mí me han matado mi padre, mi hermano, mi primo, por supuesto que yo tengo todo el derecho, al igual que cualquiera que falleció en esa matada. Mi gran interrogante es, ¿el país era necesario esto en este momento? Creo que, te puedes imaginar, El Salvador tiene problemas tan grandes en este momento que hoy por hoy hemos pasado casi un mes, ¿verdad?, en este debate, y aquí los únicos que pueden estar aplaudiendo en este momento es el crimen organizado, el narcotráfico y las pandillas, mientras tienen ahorita toda la clase política metida en cómo van a resolver este problema. Julio, muchísimas gracias por estar esta noche. Creo que ha sido muy interesante, chicos, muchas gracias. Nacho, un gran gusto. Muy interesante lo que ustedes han dicho. Creo que es importante reflexionar sobre esto, sobre todo en momentos en que los políticos de nuestro país se están reuniendo y están viendo esta opción de una ley de reparación y también establecer una justicia transicional. Nosotros no podemos estar apartados, sobre todo la sociedad salvadoreña, de lo que se vaya a aprobar por estos días, porque eso va a repercutir por los próximos años y quizá muchos años.
Los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Que pasen muy buenas noches.